Bueno, pues bienvenidos a Conversadito, primer episodio de nuestro queridísimo proyecto, un espacio donde buscamos conversar, donde buscamos tener conversaciones amenas, sencillas, como en la sala de la casa, como en cualquiera de los espacios que hoy los jóvenes tenemos. Queremos entonces hoy hablar de algunas cosas bien importantes, algunas cosas que nos van a dar como esa primera introducción a lo que queremos llegar a ser, a lo que los jóvenes estamos buscando hoy en día. Estamos acá con David de la Comuna 6. Vamos a conversar un poquito de una cosa que a los jóvenes hoy en día nos repercute mucho, como en el día a día, y es porque se ha vuelto tan difícil hablar de temas sociales y políticos en Colombia, acá en Medellín. Esos temas que uno siempre que toca terminan siendo un tema álgido, alguien termina molesto, alguien termina en una situación que no debería estar, y que pues lo único que hacen es que cada día que uno busca progresar, eso lo retrasa y no podamos llegar a ningún punto. ¿Sí o no? ¿Qué más, David? ¿Cómo estás? Parce, bien, agradecido de estar acá en este espacio y yo creo que muy interesante el asunto. Yo creo que es un boom el poder conversar acerca de esto, mucho más en este momento de país que estamos. Y nada, yo creo que hay que darle a los jóvenes las suficientes herramientas para poder conversar, pero también para poder hacer transformaciones de ciudad y de trasfondo. Perfecto, yo creo también que esa es como la base y la esencia que hoy en día tenemos que empezar a buscar herramientas diferentes a las que quizás nos están llegando, buscar nuestras propias maneras de empezar a hacer las cosas, ¿sí o no? Así es. Este espacio, pues en realidad, David, es más allá de una entrevista, es un espacio de conversación donde no queremos llegar como a acuerdos, no queremos tener la razón, simplemente queremos pues conocer cuáles son las posturas de las personas de esta ciudad, ver de pronto cómo perciben las cosas, qué cosas creen que pueden funcionar y pues en realidad me gustaría hablar de primera instancia, hablar vos por qué crees que se ha vuelto tan difícil tocar algunos temas de acá en Medellín, en Colombia. No siempre que termina buscando la manera de conversar, de llegar a acuerdos, de poner en la mesa sus puntos de vista o hablar quizás de noticias importantes. Este país es una bomba y pues todos los días pasa algo desafortunadamente triste que uno cuando va a buscar hablar de eso pues siempre llega alguien que no tiene pie a la conversación, que no directamente al hueso, pues como con el tema de las opiniones. ¿Vos por qué crees que se ha vuelto pues como tan difícil? ¿Vos dónde ves que de pronto se nos ha vuelto ese tema tan ágil? Parce, Colombia es un país de dinámicas socioculturales muy fuertes. Hoy lo que más nos divide a nosotros como país son los extremos, siempre. Porque entonces el que está a favor de Uribe va a estar obviamente en desfavor pues de Petro. Y el que está en el extremo de Petro pues va a atacar al que esté a favor de Uribe. Y digamos que es el asunto también de la falta de potencia de los liderazgos a nivel de país. El que hoy nosotros necesitemos estar recauchando discursos, problemáticas, el diálogo nacional es lo que nos hace que hoy nosotros estemos en la misma burbuja alrededor de problemáticas públicas. Porque es que Colombia no ha avanzado en temas. Hoy los precandidatos y candidatos que tenemos a la presidencia, al Senado, a la Cámara, nos están hablando de los mismos temas. Seguridad, calidad de vida, salud y pare de contar. Y es el tema de hoy, Colombia como país está en un trasfondo de no estamos pensando en cómo podemos apoyarnos para cambiar las cosas, sino que estamos pensando en cómo destruyo al oponente que me está diciendo que eso que yo estoy pensando que está bien, no lo está. Entonces, la dicotomía dentro del asunto de la política es que no se habla de política para dialogar y construir, sino que se habla de la política del enemigo. Entonces, es que si el otro tiene una fisura alrededor del discurso sobre algo que yo no estoy de acuerdo, entonces eso es lo primero que voy a atacar. Y no construimos una conversación de país a un nivel donde construyamos para desarrollar y transformar. Yo creo que es bien importante entender como la necesidad que uno empieza a tener. Yo también considero que Colombia en temas de sociopolítica y pues, toda esta situación se ha terminado volviendo como una repetidera, ¿no? Uno siempre escucha lo mismo, solo cambia como la persona que lo dice y ya llega un punto donde pues uno no termina como creyendo mucho y se queda uno atado de manos porque pues digamos no tiene muchas alternativas. Precisamente ahí es donde se hace necesario empezar a buscar la propia manera de empezar a llegar allá, de empezar a generar nuestras propias opiniones y todo este tema. Igual es importante pues entender que la necesidad de ir no es quizás convencer al otro de que yo tengo la razón, sino poder llegar a un punto intermedio, ¿cierto? Entender que
pues ya hemos pasado por mucho tiempo donde las cosas en extremos no han funcionado, donde hemos pasado por cosas que no funcionan, se repiten y no funcionan y pues hay que empezar a buscar acuerdos, buscar la manera de sacar esos extremos de allá y traerlos al medio para que conversemos, para ver qué podemos tomar el uno del otro para empezar a avanzar. Y creo que hay una parte importante ahí, somos nosotros las personas jóvenes de la ciudad y del país que pues vamos a terminar siendo los que a lo largo del tiempo terminemos avanzando, construyendo y generando pues todos estos espacios, pero creo que tampoco hemos podido entender por dónde empezar. Creo que tampoco hemos podido encontrar la manera de empezar, de empezar a involucrarnos o quizás de poder sacar esos extremos, que esa información a veces llega un poquito compleja, eso llega y uno no sabe ya qué creer, las informaciones llegan por TikTok y llegan incompletas, entonces hoy todo el mundo usa TikTok y TikTok cada uno pues vende un discurso que al parecer es lo más centrado e imparcial, pero en el trasfondo quizás no tanto. Mm. Entonces uno ya no sabe qué creer, no sabe dónde encontrar la información y no sabe por dónde empezar a buscar y terminan esos extremos nuevamente apoderándose de todo. Vos, ¿qué has considerado que es lo que hace que estas conversaciones se vuelvan ruido? Que de pronto nosotros, los jóvenes, las personas que quieren conocer de la situación, que quieren empezar a ser parte, no entiendan por dónde empezar. Yo creo que a lo largo del tiempo esas conversaciones se vuelven ruido porque es bastante difícil como personas darle la razón al otro, ¿cierto? Hemos entendido que este tema de la participación cultural en temas de cultura, políticas y sociales es un tema de como hinchadas, ¿no? Parecemos hinchas Mm. de un equipo. Yo coloquialmente, pues en realidad con mis amigos cuando hablo acerca de esto les digo mucho que esto se ha vuelto ya, los hinchas no son tanto de los equipos, uno no encuentra hinchas de Medellín y de Nacional en toda parte, sino que encuentra hinchas de políticos y de ideas en toda parte que les cuesta un montón de construirse para empezar a decirle al otro que quizás tiene la razón en alguna parte de su pensamiento, ¿cierto? ¿Vos qué crees que de pronto lo que nos ha vuelto este ruido, lo que yo uno no sabe qué creer, dónde encontrar la información y ni siquiera pues saber el otro qué es lo que me está diciendo en profundidad? Parce, hablar de política nos ha generado, yo creo que una problemática muy grande y es entender que la política necesita dos puntos medios. Uno es tener información clara, con datos, con contundencia, y lo otro es estar abierto a la conversación. Vuelvo a lo mismo, o sea, hoy el tema de nosotros poder hablar de política en el país es un problema justamente porque la gente no está pensando en estoy conversando con el otro, sino tengo que ganarle en la discusión a este otro. O sea, tengo que ser yo el importante dentro de mi posición y esa posición que yo tengo la tengo que defender hasta lo último. Y por eso es que hoy tenemos entonces la discordia y yo diría que incluso una enfermedad mental en el asunto de que la gente es capaz de matar por sus posiciones. Es que no es nada decir que nosotros venimos pues, de guerras interpartidistas, venimos de un asunto sociopolítico complejo donde se han asesinado candidatos presidenciales, precandidatos, y en esa narrativa, pues hoy para nosotros podernos informar, más allá de los medios de comunicación que pueden o no estar sesgados, porque también es el asunto, tenemos el reto de construir a partir de las redes sociales una narrativa y un discurso que vaya a la construcción. Hoy el problema, por ejemplo, de TikTok o de Instagram es que ellos se rodean de un asunto de un algoritmo. Y el algoritmo a vos te va a mostrar contenido de acuerdo a lo que vos tengas como posición política. Entonces, si vos sos petrista, te va a mostrar todo lo bueno que hablan de Petro, pero también te van a mostrar donde el que ataca a Petro publica. Y lo hace justamente para que vos le hagas el, no sé, discurso de odio, ¿cierto? A esa persona de no, viva Petro, presidente y lo demás, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con el asunto de Uribe, lo mismo va a pasar con el asunto de Fajardo, lo mismo va a pasar con el asunto de el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ¿cierto? Entonces en esa dinámica es, hoy la discusión no está como en construir país, sino que la construcción de los discursos está en defendamos ese discurso que yo tengo, esa posición que yo tengo. Y la información es muy compleja de uno pues, conseguirla porque es lo mismo. La gente hoy se está informando de redes sociales y vuelvo al punto, los algoritmos a vos te muestran lo que vos querés ver, no quizás la realidad del punto de lo que vos estás buscando. Entonces, no sé, Twitter, o bueno, anteriormente Twitter o X, te
creó una inteligencia artificial que se llama Grok, que vos le podés preguntar a Grok, ven, esta noticia es cierta, y vos te metes a Twitter y lo que encontrás es que la gente está preguntando otro tipo de cosas en los contenidos, o sea, no es como, ven, me puede rectificar usted Twitter alrededor de si esta información es cierta. Entonces, el punto de la información está en cómo la busques, está en de qué manera también te quieres informar y está también en cómo estás construyendo ese conocimiento que quieres tú transmitirle al otro en las conversaciones. Entonces, claro, la posición de construir un diálogo, un debate, no se basa en cómo podemos quizás entender la posición del otro, sino que se basa en cómo yo puedo tener más argumentos para defender a esa persona que estoy defendiendo. Entonces, encontraba yo estos días, por ejemplo, en TikTok, que en una discusión sobre el tema de Fajardo, cuando las ballenas, la gente decía, hombre, pero déjalo que eso fue hace más de 3 periodos de presidencia. Y yo decía, no, no fue así. Pero entonces yo no me metía en la discusión, pero me metía a mirar los comentarios, ¿sí? Porque uno se vuelve pues adicto a TikTok y a los... Total, uno se vuelve ahí pues como adicto a los comentarios también en TikTok. Y algo que veía era justamente que le empezaban como a responder, había debate, como no, es que lo que estás diciendo no es verdad. O sí, pero es que parcialmente, o no sé qué. Entonces era como una discusión alrededor de puntos medios, como vos decís, y no sobre la conversación real, de Yo creo, fondo. David, que en esa dinámica que ya ha vuelto tan compleja, pues como de todo el intercambio de información y ese discurso que ya ha vuelto más una necesidad de volver al otro nada, creo que la dinámica se volvió no yo demostrar que quizás yo tengo la mejor posición, que yo tengo la capacidad de hacer algo por las necesidades que se tienen, sino que la manera en la que estamos llegando quizás a las personas es demostrar que el otro es lo suficientemente malo para que me digan a mí, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues eso se vuelve bien complejo y hablando un poquito también como de todo ese tema de redes sociales, quería empezar a hablar con vos acerca pues, de cómo estamos recibiendo nosotros acá los jóvenes la información. Yo creo que hoy en día hay una nueva ola, digamos, de cara a la juventud, que es como esa necesidad de estar informado. Creo que los jóvenes hemos empezado a participar más de muchas cosas que antes ni siquiera nos damos por enterados. Pero también hay una dificultad ahí porque pues, muchos no sabemos ni siquiera por dónde empezar, ¿cierto? Uno hay veces como que duda de todo y no sabe dónde puede empezar a cotejar las informaciones que recibe. Y hablando de esas inteligencias artificiales, pues he encontrado algunos amigos, algunas personas cercanas que han empezado a utilizar unas prácticas que me han parecido chéveres y me gustaría también poner en este espacio y es que han empezado a cotejar las informaciones, los discursos y los datos que se entregan en redes sociales respecto a cualquier cosa de todo este tema sociocultural, sociopolítico, pues con inteligencias artificiales, ¿cierto? Entonces hay muchos que han cogido la práctica de, ve, ayúdame a revisar si esto que me están diciendo es verdad. Y ya de pronto esas herramientas le pueden ayudar a la gente más o menos a discernir de pronto qué tan cierto lo que le están diciendo de una manera un poco más imparcial, dentro de unas comillas gigantes, porque eso también tiene su ciencia. Pero quizás hay algunas herramientas que hoy en día uno puede empezar a utilizar. Yo creo que, por ejemplo, todo ese tema de las inteligencias artificiales, ya que hablaste de eso, es una muy buena herramienta para que quizás la gente pueda empezar a utilizarlo algo más para preguntarle ahí cualquier cosa que le aparezca. Yo también veo que cuando uno entra a X y ve por ahí al grupo, le preguntan de todo menos cosas importantes, mismo que con ChatGPT, ¿no? Una herramienta tan potente y que tiene tanto alcance que una vez dice, pero lo que le estás preguntando no me qué tan válido es, en vez de estarlo aprovechando mejor, ¿cierto? Entonces, Exacto. por ejemplo, esas herramientas le pueden quizás uno ayudar como de primera instancia, empezar como a depurar la información, a entender, a buscar, si vos ahí pones que te busque la historia o los datos de un acontecimiento del país, de cara a un acto violento, un dato histórico, algo por el ejemplo, pues eso también nos puede ayudar un poco como a empezar a desglosar, a entender, a preguntarle muchas cosas que es difícil encontrar también que le explique uno todo eso, digamos que personas que sean conocedoras y puedan dar un punto de vista imparcial no hay en muchos lados, pero esas herramientas también nos pueden empezar como ayuda. Y entonces ese tema de la información se vuelve complejo porque quizás en muchas zonas de Medellín, en las comunas, en los barrios periféricos donde vos y yo vivimos, pues no hay como mucho acceso a la información. Bueno, muchos jóvenes desconectados que nunca nadie va y los busca, no llega ya la manera de que ellos se conecten con el propósito de transformar esta situación. Y por ejemplo, a mí me pasa que en mi comuna yo pocas veces veo de pronto como esos espacios donde una persona pueda ir a informarse, a que le den datos,
a que pueda también dar sus puntos de vista, talleres y demás. Te quería preguntar de pronto vos desde tu posición, desde acá, desde esta comuna, cómo ves la situación, de pronto vos cómo ves que le está llegando la información a los jóvenes, cómo ves que de pronto la están abordando. Pues bueno, nada más esta semana me reunía pues como con un grupo de interés alrededor de justamente eso, hablar de problemáticas públicas. Empecemos a hablar de problemas públicos, ustedes cómo los atenderían. Entonces yo le preguntaba a ese grupo que había adulto mayor, habían jóvenes, habían pues personas adultas, les decía, ¿ustedes cómo están viendo el tema del arriendo? Me decían, demasiado. Parce, es que yo cómo voy a conseguir un hijo de madre de arriendo si me está costando el salario mínimo, que es lo que yo me estoy ganando. Y es que yo creo que acá en Medellín se cae un árbol y sube el arriendo, eso está compleja la situación. El alcalde anuncia mar, se sube el arriendo. Acá todo lo que pasa. Karol G. Viene, arriendo. Arriendo. Ryan Castro que pone los palcos a 12 millones de pesos, arriendo sube. Sí, hombre, está compleja la situación. Entonces estabas hablando con ese grupo de interés de y ellos lo que me decían era, hombre, David, es que el asunto es que hay información, sí, hay información, porque entonces existen, por ejemplo, para jóvenes, existe una plataforma que se llama Medellín Joven. Entonces vos entras a Medellín Joven y en tu computadora o en tu celular encontrás ahí que hay un montón de ofertas todos los días para empleo, para formación, para lo que vos querás a nivel ciudad. Y es una página de la Secretaría de Juventud, que es una secretaría joven, ¿cierto? Lleva casi 13 años de existencia o menos, y el punto de esto es, casi nadie visita una página como esta. Hoy todo el mundo se entera, por ejemplo, de que existe una semana de juventud y que en Parque Norte puedes ir a ver un parche de guaracha, de tecno o de cualquier otra cosa, porque tenés TikTok y porque algún, no sé, Instagramer o TikToker, ¿cierto? De acuerdo a cada plataforma, lo publica, no sé, María la del centro, ¿cierto? Y ahí es donde le llega la información como a un grupo determinado, y aún así vos ves que la gente en la página o en el usuario de la Secretaría de Juventud, en Twitter o en TikTok, vienen y dicen como, ay, yo por qué no me enteré de ese evento, y lo publicó María la del centro, lo publicó La Liendra, lo publicó un montón de gente. Entonces el asunto ahí está en, existe información en todos los canales, hoy la alcaldía se está actualizando. Hoy ves que, no sé, la Secretaría de Cultura Ciudadana ya tiene una página en Instagram que se llama Secretaría de Cultura Ciudadana. Pero ¿cuántas personas saben que la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene una página en Instagram? Tiene un usuario en Instagram. ¿Qué publican? ¿Cómo se llega a esa información que ellos publican pues, a la gente que de verdad le interesa el tema cultural? Entonces, yo creo que algo que ellos me dicen es muy potente y es, David, pero es que el voz a voz, huevón, o sea, hoy necesitamos que eso se traduzca en algo que nosotros hacemos cotidianamente, y es chismear. El voz a voz es lo más potente, o sea, vos le contás al amigo tuyo que va a haber un parche de guaracha y al amigo tuyo full guaracha, ese man va a ir y va a regar la bola, porque entonces no va a ir solo, va a armar el parche, porque, marica, es que va, no sé, cualquier artista de guaracha, porque no la escucho, chimba y de una se mete. Por ejemplo, no sé si vos supiste que en la UBA de Villahermosa, la Imaginación, hubo un parche de rituales sí, lo vi, totalmente gratis. Exacto, totalmente gratis. Y entonces, claro, empezó todo el movimiento tecno y demás a movilizar como el asunto, la conversación, y ya fue cuando entonces vimos que efectivamente hoy utilizar el tema del voz a voz, el tema de redes sociales y fusionar eso en un solo mecanismo es potente. Porque entonces, claro, empezamos a construir y a consolidar entonces hoy que necesitamos incentivar a la gente de acuerdo a su cotidianidad. No podemos alejar al Estado de la dinámica normal de la gente. No podemos, es que está publicado en la página de la alcaldía. Eso no puede ser la respuesta a la gente. Es que la convocatoria, no sé, de empleo está publicado en una página X que la gente nunca visita en su vida. Eso hay que publicarlo en TikTok, en Instagram,
Twitter no tanto porque no mucha gente utiliza hoy TikTok. TikTok es una página demasiado política, a mi parecer. Es una cosmovisión muy extraña. Sí, Pero digamos que esas dos redes e incluso Facebook. Hoy nada más me veía pues como un informe de cambio y veía que la gente utiliza mucho más Facebook que cualquiera de las otras dos redes sociales que he mencionado tanto acá, y es porque se generó como una cotidianidad, no sé, en Facebook alrededor de cómo utilizarlo y de cómo pues como enviar información por medio de él, y que también pues a vos cuando compras en cualquier plan móvil te lo lo que te incluye. entra, exacto, lo que te entra gratis, Facebook. Esa es la base, ¿sí o no? Estaba ahí hablando un poquito de ese voz a voz, que me quedó sonando un montón esa palabra voz a voz, de volverlo como todo este tema que se ha vuelto tan álgido y tan difícil de acceder en temas cotidianos. Creo que se alinea un poco pues con el propósito de lo que hablamos al inicio de este tipo de espacios que ahí estamos pues como iniciando. Y es que yo también considero que hay una necesidad bien importante como de construir toda esa situación que haya vuelto como tan externa a uno, ¿cierto? Como que uno lo ve tan lejos que no cree que es para uno, uno cree que es el lenguaje en el que hablan esos términos de esa manera. Es como tan externa a muchas personas que uno hay veces quizás los escucha y esos tipos de discursos, movimientos políticos que se hacen tan fuertes y dice, pero ¿qué están hablando? Eso como me afecta a mí, ¿cierto? Es como cuando uno está para allá en la universidad y le enseñan algo y dice, pues eso, a mí, eso para qué me sirve a mí mañana si yo mañana me tengo que levantar a trabajar otra vez como todo el mundo, que es algo que dice mucho la gente, que eso no me importa, ya, no nada que ver, eso no tiene nada que ver conmigo, igual yo Gane quien mañana, gane, yo tengo que yo trabajar mañana mañana. madrugo, ¿sí o no? Y entonces creo que también ha sido como por eso de que ha sido tan lejano siempre, creo que es muy cierto lo que decís de cara como a los espacios que se proponen y a esa manera en la que llega la información que a veces uno siente que eso es tan complejo que uno hasta pereza le da abrirlo, ¿cierto? Yo creo que también hay una necesidad bien importante de cara a las personas que tienen el interés y tienen la necesidad, así como vos y quizás como nosotros, pues desde su posición, que no es una posición experta, claramente no tenemos la verdad absoluta, pero sí las ganas quizás de movilizar algunas cosas, empezar a construir, lo que se vuelva un voz a voz, que se vuelva un parche normal. Estoy sentado con mis amigos y en medio de la conversación donde nos reímos me acordé que esta mañana había algo interesante y les cuento, y imagínate que esto pasó, está pasando esto, vámonos para tal parte, te comparto este dato para que puedas pensarlo. Y por ejemplo, yo personalmente es algo que he hecho con mis amigos, desde mi posición como tratar de vincularlos, no tratar de convencerlos de algo, de mis posiciones o mis ideas, pero sí que al menos puedan formar las suyas. Creo que es bien importante mínimamente tener las ganas de formar opinión, de formar una postura, y creo que eso es mucho más fácil cuando alguien lo impulsa a uno, ¿cierto? Que siempre solo cuesta más, pero cuando uno tiene un círculo, tiene alguien que lo jala, lo empuja, lo moviliza, le cuenta y uno al principio no le interesa, uno ya al final eso le va calando y al final termina ayudándole a uno, ¿cierto? Entonces creo que también es bien importante empezar a propiciar esos espacios, a promoverlos, a que la gente entienda que esto es más allá de unas personas que están distantes de una situación que no tiene nada que ver con nosotros, porque igual mañana vamos a trabajar, igual hay que pagar arriendo, pero igual es una situación que hay que conocer. Quizás no tengamos el poder de cambiarla de manera inmediata, pero yo creo que cuando se empiezan a sumar muchas personas a una situación como esta, empiezan a movilizarse ideas, quizás al final podamos lograr algo. Quizás no un cambio inmediato, pero ya al menos una persona que no va a tragar como entero, ¿cierto? Que eso pasa mucho. Uno va por allá y alguien le propone algo, uno va a tener una conversación de una noticia, de una situación que es importante para los jóvenes y para el país. Y la persona con la que uno habla siempre le contesta con tres piedras en la mano, digo yo vulgarmente, le contestan a uno con tres piedras en la mano, que uno más aburrido y dice yo, ¿para qué dije algo? Y muchas veces esa persona ni siquiera tiene como bien la información, ¿cierto? Parece, digo yo, mucho que están repitiendo información como loras mojadas, están repitiendo información y ni siquiera saben el contexto, no saben el trasfondo, ¿cierto? Entonces creo que pues, es importante empezar a trabajar de cara a eso. Hablando un poquito entonces de todo ese tema del voz a voz, ¿vos qué crees que de pronto lo que más ruido nos puede generar a nosotros hoy? ¿Cuál crees vos que es una buena manera de pronto empezar a movilizarnos, de que una persona joven que a día de hoy como nosotros quizás tiene ganas de hacer muchas cosas o de conocer y no ha podido empezar, no ha podido quizás informarse desde una comuna que puede ser un medio un poco más difícil para acceder a la información siendo bastante realista? ¿Cuál crees vos que de pronto es esa cosa que más ruido le puede hacer la mejor manera de llegar a una persona y decirle, vení, que es que tenemos que hacer una cosa diferente a lo que estás haciendo, esto también es con vos, vení para acá, ¿sí o no? ¿Cuál crees vos de pronto que es una buena manera para que podamos empezar a hacer eso? Padre, pues
Yo creo que la conversación política hoy en el país hay que llevarla a lo más específico que tenemos, lo más local. Y estoy de acuerdo en que la conversación de una comuna puede transformar la conversación de un país. En el sentido de, hoy por ejemplo en la Comuna 6 hay muchas ofertas que se pierden. Ejemplo, hoy estamos en un tema de salud visual, que son más o menos 1800 gafas que se están ofertando, y teníamos hasta la semana pasada un desfase sobre el asunto de 200. O sea, nadie iba como en los sectores donde se necesitaba el espacio para hacer el examen, la inscripción y demás. Hoy la mejor forma de hacer voz a voz es con quienes normalmente se mueven en esos nichos pequeños de los barrios y en esas cuadras. O sea, las juntas de acción comunal, los líderes territoriales que hay ahí, pero también con los jóvenes que se movilizan en los clubes y grupos juveniles. Hoy, por ejemplo, me es más fácil a mí, como servidor público, como Estado, llegarle a 10 chicos que se movilizan en el barrio constantemente, no sé, para hacer una toma artística, para hacer graffiti, para hacer un parche de ajedrez, posiblemente, ¿cierto? Bueno, un parche de fútbol que es más natural, ¿cierto? Llegarle a ellos y decirles, venga, tenemos estas ofertas en la comuna, rieguen la bola, ¿sí? O que hagan el chismecito con la gente. Parce, eso nutre el tema de que la gente conozca en los clubes de vida. Hoy, que un club de vida de, no sé, 30, 40 señoras tenga la información bien de qué ofertas hay en su comuna, eso riega, eso mueve. Lo que hoy nosotros tanto en nuestros barrios y en redes sociales lo vemos, que nos dicen, las cámaras antiguas, no sé qué. Esas señoras son las que nos movilizan las ofertas a nivel ciudad, las que nos movilizan las ofertas a nivel comuna. El presupuesto participativo, por ejemplo. Hoy, ¿por qué se mueve el presupuesto participativo en la ciudad de Medellín? Que es una forma directa de que la gente pueda decidir sobre lo que se va a hacer desde la alcaldía en un territorio. Ejemplo, el tema del INDER. Ejemplo, el tema de las becas de presupuesto participativo. Ejemplo, que se arreglen escenarios deportivos. El tema también de que hayan cursos desde las universidades para los adultos mayores. Hoy, por ejemplo, acá en la Comuna 6 se están formando en cursos de Navidad, macramé, un montón de actividades adultos mayores, porque son los que se riegan el chisme. ¿Ve? Imagínate que ITM está ofreciendo a Yaquis que para que vayamos a organizar unos dibujitos, unas cosas, vamos, vamos. Y empiezan ellas a armar su grupito. Bueno, menos pienso en un gentío ya, ¿sí o no? Parce, había un curso que era de cupo 20 personas. Tocó buscar a que se ampliara el curso a 35, porque era todo un club de vida que estaba ahí. Una sola llegó con la información y eso se regó. Sí, hombre, David, yo creo que compartiendo un poco tu percepción, yo creo que también una de las mejores maneras es entender que no necesitamos hacer un impacto inmediato y gigante, que la mejor manera de empezar a transformar eso va a llevar tiempo, obviamente eso es un tema de trabajo y de paciencia de las personas que quiere dedicarse a esto, que tiene una, digamos, una visión muy profética, que es creer en que se puede, creer en que lo vamos a hacer, creer a lo largo del tiempo. Creo que la mejor manera es sembrar semillitas, con que una persona piense y le quede sonando en la cabeza lo que uno le dijo, lo que alguien le dijo, ya eso es una ganancia, es como la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿sí o no? A mí me pasa mucho y es que creo que en los momentos oscuros, esas conversaciones oscuras, esas situaciones difíciles que hay, siempre hay un momento donde dice, sí se puede, como esto sí se puede lograr, sino por acá nos podemos meter y es cuando de pronto uno está teniendo una conversación con alguien que puede tener una posición, una idea en contraria a lo que uno es y es totalmente válido, uno siempre se encuentra eso, yo creo que ahí está la magia de todo y es tener personas que piensan diferente a uno, si no esto sería bien aburrido. Y ese es el momento de pronto donde uno ya está conversando y alguien es capaz de decirle uno como decir, tener razón, que eso es bien difícil en el ser humano, no decirle al otro y me equivoqué o esto, que es tener razón en lo que me estás diciendo. Y he tenido conversaciones con personas donde me han dicho cosas de mi cara política, de mis posturas y yo he dicho, sí, tener razón.
Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, he entendido y he adoptado una posición donde pues nunca he podido decidirme como por una persona, por una idea o por una tendencia, sino que creo que por el contrario me he vuelto un crítico completo de todas las posturas y me gusta como todo el tiempo estar poniéndolo en duda y creo que eso también me lo ha dado esos espacios de conversación donde algunas personas a lo largo del tiempo me pusieron a echar cabeza y yo decía, ay Dios mío, pero yo qué estoy diciendo, qué es lo que estoy pensando. Entonces como que adquirí esa postura de todo el tiempo poner en duda lo que veo, lo que escucho y lo que pienso, a ver de pronto dónde me estoy equivocando. Pero siempre hay un destello ahí donde uno dice, sí se puede conversar, esto sí se puede hacer. Desde tu postura, desde tu posición, desde tu experiencia acá, vos cómo crees que se reflejan esos momentos donde uno dice, sí se puede conversar, esto tiene una luz. ¿Cómo crees vos que se ve esto desde el territorio? Vos que has visto desde el territorio que te da todavía como esas ganas y esa llama de decir, vamos a seguir trabajando por esto, hagamos las cosas que podemos hacer algo chévere con lo que estamos impulsando. La primera vez que nos metimos en esto de lleno fue el año pasado. Yo fui elegido el presidente de la Junta Administradora Local, que es la que conforman los 7 ediles, ¿cierto? Y yo fui elegido para liderar ese barco pues, el año pasado. Hoy el reto más grande es poder informar a la gente, pero también la comodidad o el fruto más bien de todo esto es la gente. Quienes llegan a los espacios y dicen gracias, gracias porque ustedes son los que nos han mostrado las ofertas que antes llegaban pero que uno ni se daba cuenta. Porque es que ustedes alrededor de donde se está haciendo la actividad son los que tocan puerta a puerta, hey, están haciendo una intervención ambiental aquí, queremos que sepas que este punto crítico que se está resolviendo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Alcaldía de Medellín, este punto lo están resolviendo para que usted también se empodere y que usted cuide el punto que está aquí. Este año entregamos 3 parques en la Comuna 6, junto al secretario de Participación Ciudadana. Y él nos decía algo muy importante y se lo decíamos también a la comunidad, y era los mayores responsables de esto no es ni siquiera la alcaldía en hacerle el mantenimiento, porque pues eso lo hace cada año. El punto más importante para que estos espacios permanezcan es la gente. Eso fue lo que se perdió en los 4 años anteriores, por ejemplo, que no hubo un tema, un tejido social alrededor de los espacios públicos, porque los colegios se estaban cayendo, porque no había participación efectiva y activa dentro de los espacios de decisión, por ejemplo, presupuesto participativo, porque no estaba yendo la gente a los espacios donde se estaba interviniendo y haciendo obras, pues porque no había un proceso donde se le informara a la gente, venga, parce, es que aquí están arreglando la calle, es que aquí están arreglando el andén para que usted pase, hágase responsable de él. Hoy encontramos que la gente, por ejemplo, acá en Pedregal, la gente llega a los puntos críticos y los vuelve jardineras. Y nosotros, en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente, les hacemos las jardineras, les traemos las plantas, les organizamos todo, les enseñamos cómo se hace y de una. Y usted ve que están empoderados todos ellos ahí en mantener el espacio y en que si algún vecino o alguna persona llega y pone la basura, hey, cuidado que ahí están las maticas, hey, cuidado que es que pasa la basura son los lunes y los sábados. Yo creo, David, que la satisfacción más grande, justo hablando de eso, para las personas que, pues por algún motivo, sin ser expertos, tomamos como la vocación de quizás empezar a movilizar a otras personas a donde nos movilizaron a nosotros en algún momento, es eso, la satisfacción de ver que algo de todo eso que se dijo, pues quedó en algún lado, ¿sí o no? Entonces, pues, en realidad, como para ir dándose al espacio y que podamos llegar entonces en este punto a la síntesis de toda la conversación que pues hemos conversado cosas bien chéveres que quizás es bueno también que la gente conozca. Creo que de pronto hay una necesidad y es que la gente empiece. Hay un dicho que usamos mucho acá los antioqueños, o que a mí mi mamá me decía mucho, y era cuando yo me iba muy afanado y uno quiere aprender de una, le decían, primero camina y después corre, primero gatea y después camina. Hay un paso a paso y un proceso para eso que uno con la inmediatez que hoy en día se maneja en el entorno de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser para allá, no queremos como pasar por el proceso, el debido proceso, digo yo, le digo a las personas cercanas a mí,
para conseguir las cosas, pues se nos ha dificultado un poco. Entonces creo que una buena manera de empezar es simplemente quitarse el susto, quitarse los guantes y empezar nuevamente a construirse, a ver por dónde empezamos a hacer camino, que finalmente es como una de las invitaciones y una de las síntesis que queremos dejar de este espacio, y es entender que nosotros los jóvenes tenemos como esa capacidad de empezar a hacer algo que quizás en corto plazo no es algo masivo, no es algo gigante, pero que a lo largo pues va a terminar siendo algo productivo y provechoso para todos. Y es empezar a ser expertos. No hay que ser expertos para conversar, hay que ser dispuestos para poder construir, ¿sí o no? Tener las ganas de aprender, de encontrar oportunidades, de escuchar personas diferentes a uno. Quizás uno muchas veces escucha como un buen discípulo y dice, está chévere lo que me están enseñando, no tenía ni idea. Y otra vez a esa persona le puedes decir como, lo que estás diciendo de pronto está un poquito fuera de base, ¿cierto? Para darle entonces esto un cierre, me gustaría entonces que podamos hacer una buena síntesis, y entonces en este caso pues nos puedas contar desde tu posición de pronto, que sos una persona joven que ha asumido procesos de liderazgo, que quiere hacer algo pues también por las personas de su entorno. ¿Cuál es la invitación de pronto que a vos te gustaría disculpar, dejarle a los demás? Una persona que de pronto te escuche y no quiera ser un experto y no quiera dedicar su vida al tema sociopolítico, pero que sí quiera al menos no tragar derecho todo lo que le llega por tantos medios de comunicación que tenemos hoy. A vos que de pronto eso es lo que te suena, lo que te hubiese gustado escuchar en un momento en el que ibas a empezar a participar en todos estos entornos y todos estos espacios. Parce, lo primero es, hoy como ciudadanos tenemos que empoderarnos de la toma de decisiones, porque el ciudadano que dice que gane el que quiera, que yo mañana igual tengo que madrugar a trabajar, entienda que sí, al siguiente día tiene que madrugar a trabajar, pero el pasaje puede estar más caro, el bus quizás no tenga las mismas condiciones de gasolina, quizás el asunto de la comida sea mucho más difícil de conseguir, sea porque el gasto para poder conseguirla o porque ya los acuerdos internacionales entre el país y el otro que nos pueda dar ese alimento no lo tenga, o porque podamos tener un asunto de comunicación entre políticos, como por ejemplo pasa en la ciudad de Medellín, que es entre el presidente y el alcalde, donde no se conversan, y que eso nos genere a nosotros una discusión alrededor de qué posibilidades tenemos como ciudad. O sea, que hoy las inversiones públicas, por ejemplo, a nivel de Antioquia, vos encontrás que para poder invertir en el túnel del Toyo, tocó que se sacara recursos desde la nación, desde el departamento y desde el distrito, pero que la nación no lo haya dado porque tiene una discusión entre el alcalde y el presidente, nos genera entonces un vacío económico y que nos genera también entonces unas discusiones de fondo que son necesarias hoy para todos tenerlas en la cabeza, y es cómo nos coordinamos para trabajar en conjunto. Yo creo que más allá de dar como unas palabras inspiradoras a la gente, es empecemos a ser críticos alrededor de la decisión que está tomando esa persona a la que le estamos dando el poder, cómo infiere en lo que necesito yo como ciudadano en el día a día. Porque las decisiones que tome el alcalde, las decisiones que tome el gobernador, las decisiones que tome el consejo, las asambleas, el Congreso y el presidente, son directamente proporcionales a mi cotidianidad y que me pueden mejorar o que pueden desmejorar mi condición y mi calidad de vida. Hoy simplemente es el asunto de darle la invitación a la gente a que sea consciente, a que sea crítica, a que no coma callado, a que busque a generar esa dicotomía de, parce, voy a investigar más, porque no conozco. De verdad, me coge sorprendido en el asunto y no sé cómo responderte. O sea, el que hoy nosotros podamos construir conversaciones a partir de nuestras realidades y no desde lo que queremos que sea, ¿cierto? Porque también ahí es donde está el asunto, y es los imaginarios de ciudad que hoy tenemos y de país no pueden ser la realidad de lo que está viviendo la gente, porque si entonces nos vamos a los imaginarios de inseguridad,
de empleo, nos vamos a los imaginarios de calidad de vida, del tema del arriendo. Que por ejemplo es una conversación, no sé, para cualquier capítulo, donde ustedes lleguen y digan, bueno, ¿hay gentrificación o no en Medellín, por ejemplo? ¿Cierto? Ese tipo de conversaciones, pero críticos, donde podamos decir, parce, ¿y qué es gentrificación? Donde podamos decir, parce, ¿y por qué tomaron esa decisión? Aun si estamos de acuerdo o no, pues, con el político de turno. Ese tipo de cosas son lo que nos permiten a nosotros como ciudadanos ser responsables en la toma de decisiones. Súper bueno, David, muchas gracias por el espacio, qué chévere haber conversado un poquito pues acerca de las cosas que creemos los jóvenes, las cosas que vos también has percibido y de las posiciones que tienes que son supremamente valiosas. La invitación a la gente que nos ve pues obviamente es a que nos sigan, a que compartan la información, a que lleguen a más personas, a que inviten a personas de sus espacios a conversar, a formar opiniones, a hacer cosas diferentes. Esperamos entonces pues que nos podamos encontrar por en otro espacio para que conversemos algunas otras cosas. Muchísimas gracias por el tiempo, Doc. Sé que obviamente pues es también importante sacar estos espacios para conversar, que tú no tenés toda la disposición y pues qué bueno que podamos conversar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por el espacio A y ustedes, pues por ahí quedamos pendientes. de una.